Mira, hoy traje una planta que muy interesante porque además quiero contar un secreto que lo voy a hacer al final. Esta es la famosa Dieffenbachia. Bien. La Dieffenbachia es muy conocida en las redes sociales, sobre todo usted pone el nombre Dieffenbachia y aparece muchísima bibliografía y muchísimo saber popular, a veces equívoco, sobre esta planta. Y digo a veces equívoco porque es una planta que tiene mala prensa. En general es considerada una planta tóxica. Venenosa. Venenosa. Algunos que dicen, si la comés te morís. no podés tener Así una dice. Dieffenbachia, no se puede tocar. No se... Sí. Nada de eso es verdad. Bueno, Nada de eso es desde verdad. que vos me dijiste que la mala fama era en vano, estoy más tranquila. Porque Claro, mi suegro tiene además es una alguna de planta estas. que está prácticamente en todos los hogares. En Sí, te cuento, mi oficinas. suegro tiene varias de estas. Cuando vamos con mis hijos digo, aléjate, tengo una paranoia con respecto a esta planta. No. Hasta que me explicaste y estoy No más hay que tranquila. tener aprensión Digo, porque cómanla tranquila. esta planta lleva el nombre de un médico, que es el que precisamente la descubre, Dieffenbachia. Y lo que ocurre es que, como la mayor parte de las plantas, el 90% de las plantas no son comestibles. Por lo tanto, esta particularmente tiene unos cristales en su savia que si usted lo come, la ingestión de la savia, de masticar una hoja, digamos, en valores simples, hace que esos cristales provoquen algún tipo de irritación en las mucosas. Pero nada, no es más que otras plantas que tenemos en nuestro hogar que sí son realmente mucho más tóxicas, como por ejemplo las hortensias. Bien. Para Más decirlo tóxicas así. son las hortensias. Mucho más, infinitamente más tóxica. Vamos con la Dieffenbachia. La Dieffenbachia es una planta de su origen las selvas sudamericanas, de temperatura muy estable, de un rango de temperatura entre 25 y 30 grados. En algunos casos resiste para nuestro clima hasta 5 grados sobre cero, siempre que no sea sostenido muchas horas esa temperatura. Por lo tanto, es una planta que vamos a considerar apta para interiores y de clima de cuidado especial sobre lo climatológico. La atacan varias plagas, de las plagas comunes de las plantas de hoja perenne que además necesitan un sustrato muy húmedo. Pulgones, hongos, cochinillas que se le aplica la remediación adecuada según la plaga que la afecte y con eso va a ser suficiente. Es conveniente regarla en verano con agua fresca o agua, no te diría fría, pero sí por lo menos natural o fresca, y en invierno regarla con agua tibia. Esa es una recomendación muy puntual que le hace muy bien a esta planta por su origen precisamente. Y ahora voy a contar un secreto. Fíjense, ¡Atención! esta planta que he traído, esta es la más grande, Me llama la atención el tamaño de las hojas, enormes. es enorme y tienden a hacerse más grandes. Más Esta grande. planta puede tener ¡Qué grande! de entre 4 y 20 metros de altura de desarrollo. Es una planta que puede llegar a ser de gran porte.
A los meses de frío, que son los meses que afrontamos ahora, la Dieffenbachia es una planta que solo excepcionalmente podría soportar, y por periodo muy corto, hasta 5 grados sobre cero. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Atención, estamos regalando un voucher gentileza de Macetas Córdoba por 1.000 pesos que se van el viernes, ¿sí? ¿Cómo no? Me encantó, me da la sensación que necesito un mayordomo las 24 horas esta planta, para cuidarla. Que la agüita fría, que la agüita caliente, que la sombra, que el sol. ¿Vos Yo sabés tengo que hijos y tengo una batata. está bien. Esta planta, Podés adoptar una planta. no, esta no, un cactus.